La novela Un Mundo Feliz fue escrita por el escritor británico Aldous Huxley en 1932 en un contexto de entreguerras, o sea, entre el fin de la primera y lo que ya se veía que podía venir de la segunda, y por otro lado contexto del avance del totalitarismo comunista en Rusia. Es una novela que tiene características distópicas, es decir, la imaginación de un mundo futuro, características bastante sombrías, se las suele asociar a 1984 de Orwell y a Fahrenheit 451 de Bradbury. Va en esta línea de novelas que muestran sistemas donde el poder estatal es muy fuerte y hay una restricción muy importante, las libertades individuales y fundamentalmente en el acceso al conocimiento. ¿De qué va un mundo feliz? Muestra, por supuesto está ubicado en un cierto futuro donde ya el mundo no es lo que era, como consecuencia de desarrollo, del avance y la tecnología, y donde las civilizaciones de algún modo se realizan en base a un diseño y a una planificación estatal hasta el más mínimo detalle. Desde el punto de vista filosófico tiene múltiples conexiones con lo que Platón va a desarrollar en su filosofía política, fundamentalmente en la República. Eh, Algo de Platón para entender. ¿Qué pensaba Platón? Platón lo que consideraba era que una sociedad justa, que funcionara bien, debería ser una sociedad estable y en la cual cada persona haga o hiciera lo que tuviera que hacer en función de sus características. Platón eh, decía que el alma de cada persona podía tener una característica y en función de esa característica se les asignaba un lugar en el Estado, lugar que iba a tener que permanecer durante toda su vida. O sea, que en definitiva era el Estado desde el nacimiento de una persona hasta su muerte la que iba a regular qué era lo que iba a hacer, a qué se iba a dedicar o cuál iba a ser su tarea. Y en función de eso, donde por supuesto el individuo prácticamente no tenía ningún margen de elección en ningún aspecto de su vida, el Estado se encargaba desde su infancia a procurar una educación que haga posible justamente eso, es decir, que cada persona esté, en principio, acepte de esa imposición estatal. Esto Huxley lo refleja en Un Mundo Feliz. Le está describiendo en esta novela una sociedad estratificada por castas. Son 5 castas que a su vez tienen divisiones internas desde bueno, son 5: alfa, beta, gamma, delta y epsilon, donde los que tienen funciones más importantes son los alfa, y a partir de ahí una cierta degradación donde los epsilon son aquellos que van a llevar a cabo las tareas más pesadas e ingratas. Por supuesto, de esos lugares los decidía
el Estado, uno no podía tener ninguna opción, y lo que se refleja a lo largo de toda la novela es un largo trabajo, diríamos, de lavado de cabeza y una preparación incluso desde antes del nacimiento. En un mundo feliz la familia está disuelta, es más, es una noción extraña como del pasado, y cómo nacen los individuos, nacen a través de un sistema de fecundación in vitro y luego una multiplicación lo más que se pueda, lo que hoy diríamos una clonación, lo que se llama el método Bochanovsky, que este, está reflejado en el capítulo que tienen para leer. ¿Por qué se llama Un Mundo Feliz la novela? En más de un pasaje del libro, justamente lo que se refieren es que cada una de las personas está satisfecha con el lugar que le tocó. Es decir, el condicionamiento educativo llega a un punto tal donde cada uno agradecía la suerte que le hubiera tocado. De tal manera que los deltas, por ejemplo, celebraban no ser alfa, porque si bien los alfa podían tener ciertos privilegios, ellos deberían trabajar mucho y en cosas muy importantes, y eso era sumamente ingrato. De alguna manera, cada una de las castas tenían ese tipo de condicionamiento y convicción, con lo cual, en principio, un mundo feliz es un mundo donde todos están contentos por el lugar que les tocó. Y aparte por dos cuestiones que también son sumamente importantes, que hay dos características que hacen a esa felicidad, que podríamos incluso preguntarnos hasta qué punto podría ser genuina. En este mundo estaba prohibido sentir, y casi como que estaba prohibido también pensar, o sea, los sentimientos estaban totalmente desalentados, porque partiendo de la base de que todo sentimiento desestabiliza, y para un mundo feliz lo importante es la estabilidad en todos los órdenes de la vida. Y por supuesto el pensar también podía ser malo, porque en definitiva podía llegar a generar como muchas inseguridades el andar cuestionando las verdades establecidas, más allá de también ser muy mal mirado e incomprendido por sus compañeros. Entonces, en la medida de que uno no siente y en la medida de que uno no piense, iba a poder transitar sin mayores dificultades la vida. Por supuesto, el Estado se va a encargar también de estar entreteniendo de múltiples maneras a la gente con actividades programadas, y en cierto modo idiotizantes, pero que daban una falsa sensación de que la cosa iba más o menos bien. Entonces, esto es el programa estatal, básicamente, y donde llegaba a haber algún momento de alteración por parte de un sentimiento, una tristeza o una angustia, enseguida se recurría a una ración o raciones de soma, que eran drogas que proveía el Estado,
y que se los daba al alcance, que estaban al alcance de, digamos, de las personas, una especie de tranquilizantes, diríamos hoy, o bueno, digamos, cierto modo, un mundo feliz anticipa muchas características que tienen las sociedades hoy, o sea, de tener fármacos o químicos al alcance de uno como para poder sobrellevar de, de este modo artificial distintas situaciones de la vida. En un mundo feliz seleccioné para trabajar el capítulo 2, que es un capítulo que hace directa referencia a dos tipos de procesos educativos, ¿sí? Como está bastante claro, tener una educación conductista y que en el fondo lo que procuraba era generar respuestas automáticas, una especie de generación de reflejos condicionados para que las personas de alguna manera actúen y piensen como al Estado le interesa que se lo haga. Eh, Comienza el capítulo con una experiencia que es bastante aterradora, que se hace con unos niños de 8 meses a los que se lleva en un carrito. Estos chicos eran gemelos, tenía que ver con pertenecían a la casta de los deltas, que es una casta baja, y estos niños eran frutos de esa especie de clonación extendida, o sea, eran varios niños que habían surgido artificialmente de un solo óvulo fecundado. ¿Qué se nos relata acá? Se los somete a los niños a una experiencia en dos partes. La primera se les ofrece en el piso, se esparcen pétalos de flores y se les pone al alcance libros infantiles con muchos dibujos llenos de colores, o sea, obviamente algo bastante atractivo, y se los deja a los chicos jugar y tocar un rato a estos libros y las flores, experiencia que los niños disfrutan mucho, como es lógico. En un determinado momento, eh, a la orden del director, se acciona una palanca que empieza a generar ruidos intensos como sirenas, y a continuación el suelo que estaba dispuesto para eso le aplican una cierta dosis de descargas eléctricas, por supuesto en dosis muy bajas, pero es una experiencia sin duda poco grata, frente a lo cual los niños obviamente entran en llanto y en angustia hasta que eso se calman, o sea, es decir, se frenan esa experiencia, los niños se calman de a poco, tras lo cual se les vuelve a ofrecer a su vista los libros y las flores, y los niños lo rechazan y empiezan algunos incluso a angustiarse. Toda esta experiencia es como una especie de visita donde hay ciertos jóvenes que son testigos, que están tratando de entender la mecánica del asunto y que le preguntan al DIC, se llama director de incubación y condicionamiento, eso ya
va dando una pauta del modo de educación, acerca del sentido de lo que estaban viendo, y uno de los jóvenes muy atinadamente le dice: la verdad, yo entiendo que se quiera alejar a los niños que son deltas, recordemos una casta baja, que el Estado procure alejarlo de los libros, porque los libros son peligrosos, y aparte de una pérdida de tiempo. Pero lo que no terminaba de entender era por qué alejarlos de las flores. Eso era más complicado. Que era una larga explicación que es muy interesante, los efectos de lo que a mí me interesa trabajar con ustedes. Que todo en el mundo feliz funciona en base a tener a la gente ocupada. Básicamente, y tener a la gente ocupada en parte implica tener a la gente trabajando, y para tener a la gente trabajando las industrias tienen que funcionar. Por eso en varios pasajes del libro dice que si las cosas se rompen no se arreglan, sino de que se tiran. ¿Para qué? Para dar trabajo a las fábricas y que se siguiera produciendo. El problema con las flores es que las flores tienen que ver con la naturaleza, y la naturaleza en principio es gratis, porque ahí está, no da trabajo a ninguna fábrica, por tanto de alguna manera hay que desalentar eso. Pero viene algo que todavía es más interesante y complejo, que es decir, sin embargo, tienen que odiar a las flores, pero deben, es necesario que sigan sintiendo el deseo de ir al campo. ¿Por qué? Porque si van al campo, eso da trabajo y hace que se consuman, se fabriquen micros y combustible y carreteras, y con eso se da trabajo a un montón de gente. Entonces había que buscar que estos individuos, niños, por un lado deseen ir al campo, pero no tienen que quedar al frente. Entonces hay que buscar algo para que, sin embargo, siguieran teniendo ganas de ir al campo para consumir transporte. Y entonces ahí es donde entra la fabricación de juegos. De juegos como para que pudieran hacer en la naturaleza, con lo cual también ahí se le da trabajo a los fabricantes de los juegos. ¿A qué viene esto? Que es lo que me interesa trabajar en la materia, lo que es la planificación estatal de la educación. Es decir, primero está el Estado, que se fija a sí mismo sus propios objetivos, en este caso son objetivos económicos, y donde hay objetivos económicos hay objetivos políticos, y entonces, ¿qué es lo que qué es lo que el Estado debe procurar? Preparar a sus ciudadanos para que puedan funcionar dentro de ese esquema. Entonces, no casualmente, hay todo un largo proceso educativo en el cual lo que se busca es generar distintos tipos de reacciones. ¿De acuerdo? En este caso, que los niños, que serán los futuros adultos delta, no sientan amor, más bien sientan rechazo por los libros y las flores, pero que sin embargo sientan deseos de ir al campo para consumir transporte. Hay algo que no hice referencia, esta experiencia bastante traumática de la que les comenté hace un rato, dice de que el interventor, que se va a repetir muchísimas veces más. ¿Por qué? Porque lo que se busca es generar, como dijimos antes, un reflejo condicionado, de tal manera de que frente a un cierto estímulo ya esté asegurada la respuesta. Segunda experiencia educativa, técnica educativa que se nos relata en la segunda parte de este capítulo, tiene que ver con la hipnopedia.
relata el libro, descubierto medio como de casualidad, pero en definitiva es la transmisión de, de un mensaje repetidas infinitas veces, una grabación que se le daba a escuchar a los niños mientras dormían, de tal manera que la repetición incesante de ese mensaje a nivel inconsciente después va a generar en el estado de conciencia la respuesta esperada. ¿Sí? Bueno, hay una serie de detalles también interesantes que se relatan ahí, como el proyecto de abolición de la familia, generación de individuos directamente que no tengan ningún tipo de lazos afectivos, una especie de fabricación de robots, ¿no? De autómatas que no sientan, que no piensen, que sean eficientes y que cumplan con lo que se espera de ellos. Por supuesto, la novela sigue, es de lo más interesante, es una gran novela. No, por las circunstancias del año no hemos podido trabajarla más en profundidad, pero por supuesto están los que no la leyeron nunca, es una gran obra de la literatura y quedan más que invitados a, a leerla. Los efectos de lo que a mí me interesa trabajar es para focalizar, digamos, simplemente eso, ¿no? De que ninguna educación es neutra, de que toda educación tiene una intencionalidad, que esa intencionalidad es política, que son los políticos los que en definitiva fijan, que son los que tienen a su cargo la fijación de los objetivos del Estado y en función de la determinación de esos objetivos se planifica un sistema educativo en el cual, bueno, nosotros por supuesto estamos decidiendo formar parte, repitiendo y aclarando que esto es literatura, esto es una novela, esto es un modelo totalitario que por supuesto no es el caso en una sociedad democrática como en la que estamos, pero en definitiva hay un núcleo, digamos, que es absolutamente cierto, de que toda educación tiene un sentido y una intencionalidad política y eso es lo que nosotros no podemos desconocer. En este tercer audio vamos a completar el análisis de lo educativo en el capítulo 2 de Un Mundo Feliz. Luego de la experiencia de contacto con los libros y las flores y consiguientes ruidos y descargas eléctricas y el comentario posterior acerca del sentido de estos procedimientos, a continuación se relata una segunda manera de enseñar, por llamarlo de algún modo, que tiene que ver con la hipnopedia. Pero antes de hablar de eso y anotar, si tienen el texto y lo van siguiendo, muchas cuestiones que son interesantes. La primera es hay una especie de traslación en un mundo feliz de lo religioso a lo industrial. Ya antes había ocurrido y acá hay un par de alusiones a la figura de Ford. Ford es el creador, en todo caso, de la industria de montaje, de las líneas de montaje, y ocupa lugar de una divinidad, asumiendo en algunos aspectos hasta
características que el cristianismo le atribuye a la figura de Jesús. Por ejemplo, la primera vez que se lo menciona en esta segunda parte, habla de cuando nuestro fuerte estaba en la tierra, como si hubiera sido un Cristo que ya culminó su tarea. Y también más adelante hay una referencia al año que se cuenta antes de Ford y después de Ford, del mismo modo que se hace con Jesús. Más concretamente, acá se habla de la himnopedia utilizada oficialmente en el año 214 después de Ford. Y otra referencia más es cuando se menciona el modelo T, el director se hace la señal de la T sobre su estómago, como si fuera la señal de la cruz, de alguna manera, como una reverencia a una divinidad de este modo. No es casual todo esto porque de alguna manera la ciencia, o un cierto tipo de ciencia, ocupa un lugar destacado en un mundo feliz, y una operación similar intentó hacer el positivismo, o sea, poner a la ciencia en el lugar de la religión. Bueno, eso es una primera cuestión. ¿A qué viene todo esto? Viene una operación en un mundo feliz que lo que trata de hacer es directamente hacer un mundo de cero, desterrando todo vestigio de lo anterior. De hecho, se hace una referencia al polaco, ¿sí? al idioma polaco, y también al francés y creo que al inglés, como lenguas muertas. El francés y el alemán, dice, ¿no? Son lenguas muertas que se hablaban antes, como hoy nosotros podríamos llegar a considerar el latín, por ejemplo, o sea, idiomas que son parte de la historia, pero que ya no tienen un uso. A tal punto es esta renovación o pretendida renovación que el mundo feliz intenta hacer sobre la sociedad y la presencia de la ciencia en esta especie de nueva humanidad, que ciertos conceptos, especialmente los de padre y madre, causan escozor, causan vergüenza, como si se estuviera hablando de algo obsceno, de lo que no se puede decir. De hecho, es como una especie de lección de la evolución, que en algún momento los seres humanos eran vivíparos y los niños nacían, como si fuera una cuestión totalmente arcaica, allá lejana en el tiempo, y muy asquerosa por otro lado, cuando ahora la ciencia lo que hace es producir a los bebés. Por eso hay una aclaración, ¿no? En un momento dice cuando los niños eran decantados, nacían. Bueno, el decantamiento era ese largo proceso de producción. Luego vamos a la experiencia esta de hipnopedia, que tiene que ver con una especie de hipnosis, en definitiva, de transmitir mensajes repetidísimas veces durante la noche, mientras un niño esté durmiendo. Medio se relata que por casualidad se descubrió esto, que un niño era capaz de repetir un discurso del cual no comprendía absolutamente nada, pero que su cerebro de algún modo lo almacenó y tenía la capacidad de reproducir. Lo que cuenta este capítulo de la novela es que al principio no había ningún tipo de comprensión
o era muy difícil lograr algún tipo de comprensión, y que el niño era absolutamente incapaz de reconstruir modificándole el discurso lo que se había dicho, y que solamente era capaz de volver a repetir lo que se había de memoria cuando se le indica de manera correcta la hilación de los conceptos. Por eso, como la ciencia manda, en definitiva, lo que trataron de hacer era ver la manera de optimizar esta experiencia, y lo que cuenta es que los científicos variaron de tal manera que ya no se busque la comprensión en absoluto, sino que haya una repetición sin ningún tipo de razonamiento. Con lo cual hay como una especie de reconversión de las intenciones, y que quizás no era tanto comprender conceptos complejos, sino ir formando algún tipo de ideas que sí, del modo de una gota que va horadando, termine formando en la conciencia del bebé de ideas que en definitiva luego van a quedar firmes para toda la vida. Por eso eh, lo que comenta el capítulo es que más bien lo que se buscó fue hacer algún tipo de educación moral, y no tanto científica propiamente dicha. Y continúa el capítulo con muestran directamente la experiencia de niños que estaban durmiendo, eran 80, y cuando el director le pregunta a la enfermera, interesante, porque dice que venían de tener, o es que hace un rato, durante 40 minutos tuvieron sexo elemental y luego conciencia de clase elemental. La cuestión del sexo, yo creo que es el lugar que ocupa en un mundo feliz, es muy importante, porque sí es todo lo que tenga que ver con el sexo está desligado de los afectos y del amor. Eso es una constante a lo largo de toda la novela, y me imagino que mucho de estas lecciones pasarían un poquito por ese lado. Interesante es lo otro también, porque lo que la idea de fondo que está en un mundo feliz es un mundo totalitario, y totalitarios fueron los regímenes comunistas, marxistas, y que se llame la segunda lección conciencia de clase elemental, bueno, no parece ser casual, ya que el tema de la conciencia de clase en el contexto de lucha de clases dentro del marxismo es una conceptualización importante. Y acá lo que se relata, los mensajes, tiene que ver con justamente el nombre y el título de la novela, que es Un Mundo Feliz. Y un mundo feliz tiene que ver con la aceptación. Uno es feliz porque está contento con aquello que le toca hacer. Y acá lo que marca es esa serie de mensajes donde al niño que es beta, en este caso, se le hace repetir muchas veces, se le repite, que qué suerte, ¿no? Que soy un beta, porque por ejemplo, los niños delta visten todos de color kaki, que es un color feo, los epsilones son peores, y los alfa tienen que trabajar mucho. Entonces, por tanto, lo mejor que me pudo haber pasado es haber sido que me haya tocado ser un beta. Ese mensaje repetido muchísimas veces queda, como se comenta al final del capítulo, que se va haciendo
como una capa sólida en la conciencia del niño. Y acá viene como la conclusión del director, ¿no? Que la hipnopedia es la mayor fuerza socializadora y moralizadora de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque cada uno de esos mensajes se transforman, digamos, a la larga en sugestiones. O sea, es el Estado que mediante estos mecanismos va creando sugestiones, y un concepto interesante y bien conductista, que en definitiva la mente del niño está compuesta por sugestiones, y esas sugestiones son las sugestiones producidas por el Estado. Entonces esas sugestiones son las que van a perseverar y continuar en la mente del adulto a lo largo de toda su vida, de tal manera que, como dice el texto, ¿no? En la medida de que esa mente que juzga, que desea, que decide, está formado por esas sugestiones. Y esas sugestiones no son originarias o particulares o propias del sujeto, sino que son sugestiones que están formadas por el Estado. Y bueno, estos motivos de euforia, prácticamente por el director. Yo creo que ahí dejo a ustedes las conclusiones para que vayan pensando, pero acá yo les recuerdo que la intención de trabajar este capítulo es justamente como los currículums no son inocentes. Por supuesto que esto es una novela, es ficción, es literatura, es un caso extremo, pero habría que ver si muchos de esos mensajes que se repiten casi como un mantra a lo largo de la escuela, que por ahí no siempre buscan la comprensión y son como rituales, no van formando también en la mente de cada uno de nosotros, especialmente cuando somos niños, una manera de ser y una manera de pensar. Y eso es un poco la pregunta que creo que se nos abre a partir de esta lectura del capítulo, ¿no? Es decir, los mensajes que diariamente desde el lugar de educadores o de adultos damos, y especialmente en la escuela, como la mente de un niño no es digamos, es permeable a ese tipo de mensajes, y que en todo caso puede llegar a ser bastante determinante para el futuro de su vida.